Buenas tardes con todas, con todos quienes nos acompañan en este conversatorio sobre y por los derechos de niñas, niños y adolescentes que tienen un progenitor u otro referente adulto privado de la libertad, evento que es organizado entre el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes y la plataforma regional NAPES. Será un espacio de intercambio de distintos saberes y experiencias de nuestros panelistas en torno a la temática, al impacto en el ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes que viven esta situación, ya la necesidad también de mejorar o de la mejora de la respuesta que se da desde lo normativo y lo programático para la protección y mejor ejercicio de sus derechos. Agradecemos su presencia en este diálogo, que además da inicio a la primera edición del curso virtual introductorio sobre promoción, protección y ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes con referentes adultos privados de la libertad, por lo que saludamos a los cursantes que nos acompañan hoy. Agradecemos también a nuestros expositores invitados por su participación. Estamos seguros que este será un espacio muy enriquecedor que permitirá ir posicionando también esta temática en el debate y en la agenda pública, en la que muchas veces no se encuentra visibilizada. Y entonces, bueno, sin más preámbulos de introducción, le cederíamos la palabra al director general del IN, el profesor Víctor Giorgi. Gracias, Esteban. Muy buenas tardes a todos, a todas. Como nos decía recién el doctor Esteban de la Torre, este es un espacio para intercambiar, para compartir miradas y básicamente para abrir un proceso que va a ser de formación y de reflexión sobre el tema de los niños, niñas y adolescentes con uno de sus progenitores o figuras referentes desde lo adulto, privados de libertad. Yo voy a compartir pantalla para hacer algunas reflexiones con ustedes, muy breves. El nombre que le puse a esta intervención es Invisibilizados, Castigados, Excluidos. ¿Por qué esto? Porque generalmente no se ve, no se contempla y no se incluye en los planes y programas de infancia el tema de la población de niños, niñas y adolescentes que tienen alguno de sus referentes adultos privados de libertad. De ahí la invisibilidad, pero también hay una situación de castigo indirecto a ellos, ¿verdad? Que no han cometido delitos, pero que sin embargo aparecen de alguna manera estigmatizados, sancionados, recortados en sus derechos de contacto con sus progenitores e incluso en la seguridad y en las condiciones de su vida familiar. Pero a su vez excluidos, porque esta estigmatización muchas veces los empuja fuera de los ámbitos de socialización y los empuja también a una socialización entre pares, o sea, entre personas que comparten su misma condición, lo cual aumenta esa brecha con el resto de la sociedad. Veamos un poquito todo esto. Esto tiene su punto de origen en políticas de seguridad que se están aplicando a nivel de la región, que entran en una espiral de violencias y que tienen básicamente la cárcel como su instrumento fundamental para el control del delito y para la resocialización. Si bien esto es muy profundamente discutible, ¿verdad? El tema de la eficiencia de la cárcel como forma, como procedimiento de revertir los procesos de comportamiento y las conductas delictivas, lo que esto genera, de hecho, es un incremento de personas privadas de libertad. Personas que, en general, la mayor parte de esta población son pobres, son jóvenes, entre 18 y 25, acá no estamos incluyendo menores de 18, que también los hay, y que también muchos de ellos son padres y madres. Son varones en su mayoría, si bien el número de mujeres se ha aumentado en los últimos años, y en sus vidas, en sus historias, tanto en lo individual como en lo familiar, vemos una ausencia del Estado como garante de derechos. O sea, la función protectora y garantista del Estado aparece muy desdibujada y sí aparece claramente la fase represiva del Estado. Y esto es algo que va a determinar muchos de los comportamientos. El hecho es que
a esta altura del proceso, en el 2019 se plantea que hay entre 1.700.000 y 2.300.000 de niños, niñas y adolescentes con uno de sus padres privados de libertad o de adultos referentes en 25 países de la región, ¿verdad? Este es un estudio del 2019 de Niñez que Cuenta. Si bien los números son un tanto imprecisos, porque también hay una dificultad de identificar esta población, por lo que hoy decíamos, la invisibilidad, ¿verdad? El hecho es que es un número alarmante, un número preocupante, un número que merece ser tenido en cuenta en las políticas de promoción y protección de derechos en la región. ¿Qué implica esta situación de encarcelamiento de un progenitor? Implica nuevos factores de riesgo. En poblaciones que ya son vulnerables hay un incremento de la vulnerabilidad. Y también un obstáculo para su desarrollo como personas. Cuando digo desarrollo como personas, me refiero desde los aspectos neuropsicológicos, que puede implicar el agravio temprano, las tensiones, las inseguridades, las situaciones de violencia, hasta las problemáticas más de inclusión social y de desarrollo de valores y de hábitos y de proyectos de vida, ¿no? Y esta situación requiere sin duda una protección específica acorde a la situación, ¿no? Es un grupo que tiene singularidades y que esas singularidades deben ser contempladas específicamente. ¿Qué significa para un niño, niña o adolescente el encarcelamiento de un adulto? Genera una teriología de la cual se habla en muchos estudios, que es una situación traumática, pero que además viene de la mano de una vivencia de vergüenza y de estigma. O sea, el estigma es aquello que el entorno, que la sociedad ve en una persona y a partir de la cual ya configura todo un perfil y toda una imagen de ella. Ser hijo de delincuente es ya ser una persona con determinadas características. Y se pierde la individualidad, se pierde la persona detrás de esa fachada, de ese obstáculo que hay para el relacionamiento. La vergüenza es el sentimiento más personal, ¿no?, que tiene que ver con la sensación de no tener derecho a revertir esta situación, de no tener derecho a exigir, de no tener derecho a mostrarse, ni a plantear sus temas, porque son temas que de alguna manera no se pueden sostener, y el estigma de uno genera la vergüenza del otro, ¿verdad? Son dos pares totalmente contrapuestos y que incrementan el trauma. Esta situación genera efectos emocionales, genera interferencias en el aprendizaje, genera una tendencia a la retracción social, conductas agresivas, se ve mucho enojo, generalmente en estos niños y niñas, que se traducen en comportamientos agresivos, que generan problemas de adaptación en el ámbito escolar, etc. El rechazo a las figuras adultas, o sea, todos los adultos pasan a ser parte de este grupo que de alguna manera encarceló a sus padres, los separó, pero incluso los propios padres y madres encarcelados pasan a ser figuras que ellos sienten que abandonaron, ¿verdad? Que hicieron una vida que los separó de ellos, hay una recriminación generalmente a estas figuras. E incluso esto se refleja muchas veces en trastornos de tipo alimentario, de tipo neuropsicológico, ¿verdad? Lo que se llama somatizaciones. Todo este proceso genera, por un lado, una fragilización de la familia, o sea, la familia pierde recursos, pierde herramientas, pierde posibilidades de enfrentar los desafíos de la vida, pensando en familias generalmente bastante vulnerables en su condición socioeconómica, y la pérdida de un adulto joven, de un adulto en esta fase de la vida, es una pérdida muy grande. Se genera, por pronto, un hogar monoparental, si es uno solo de los progenitores, o una ausencia de adultos, en el caso de los dos, que implica toda una situación de una inestabilidad muy grande y de búsqueda de figuras alternativas que no siempre están y que no siempre sostienen estos procesos. Y todo esto genera un déficit en la función de protección y cuidado del niño. ¿Cómo afronta el niño la situación? Bueno, esto depende del ciclo de vida. Por supuesto que es diferente ser un
en la primera infancia, en la adolescencia, son reacciones diferentes, son formas diferentes de vivirlo. Tiene mucho que ver con la historia previa. Si hay una historia previa de seguridad, una historia previa de apoyo y de buena comunicación con sus adultos referentes, es diferente a si hay una historia conflictiva, una historia de inseguridad, es una historia de inestabilidades. Generalmente las historias de estos chicos y chicas son problemáticas desde el inicio. Y del entorno, de los apoyos, de la estabilidad de los vínculos, de cómo recibe información que le permita entender lo que está sucediendo y manejarlo de la forma más adecuada. Realmente hay grandes déficits en estos temas, tanto en los apoyos como en la estabilidad como en la comunicación. O sea, al niño pocas veces se le habla, pocas veces se le escucha, muchas veces se le engaña con la intención de minimizar la situación vergonzante o traumatizante, y eso genera una pérdida de confianza entre el niño y el adulto que lo deja muy solo, ¿verdad? ¿Cómo se maneja estas situaciones de estrés? Bueno, el estrés en los niños tiene, y en los adultos creo que también, como tres grandes categorías, ¿verdad? Un estrés que es el adaptativo, el de crecimiento, cuando uno dice de salir de la zona de confort, ¿verdad? Cuando enfrentamos cambios, que en el niño es el aprender a caminar, el integrarse al colegio, el empezar a salir solo en el adolescente, etc. Que genera ansiedad, pero es una ansiedad que se absorbe y que termina fortaleciendo. En el otro extremo tenemos el estrés traumatizante o tóxico, aquellas situaciones que son realmente aniquilantes del psiquismo, que deja huella y que esa huella se refleja a lo largo de la vida. Y en el medio tenemos una enorme cantidad de experiencias, un gran abanico de experiencias, que pueden ser, que le llamamos plástico, polivalente, que son aquellas experiencias que pueden pasar a ser adaptativas o traumatizantes según las formas y las condiciones en que el chico las transita. Acá el efecto depende de las condiciones y sobre todo de los apoyos que recibe del entorno. Es muy importante en esto la disponibilidad y la calidad de los vínculos, y aquí es donde se hace necesario la protección, entendida como protección integral, como acompañamiento, como búsqueda de las formas de minimizar el impacto negativo siempre de este encarcelamiento de los adultos de referencia. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, esto genera una tendencia a la exclusión. El chico se siente diferente, se siente distinto, se siente señalado por su entorno, a veces rechazado directamente. Y como el ser humano es un ser social, por excelencia, la exclusión se transforma en una tendencia a la inclusión en otros grupos. Y acá se da el proceso de inclusión, de afiliación, de pertenencia a grupos con los cuales comparte estas problemáticas. Grupos en los cuales la cárcel es algo bastante natural, entre comillas, o frecuente, en el cual los valores tienen una cierta naturalización o aceptación del delito, en el cual de alguna manera se genera una solidaridad basada en el tema delictivo y en una serie de valores que manejan estos grupos. Con lo cual estamos frente a un fracaso de las políticas de combate al delito. Es bastante claro que esto, en vez de rehabilitar, genera base social y, como dicen algunos criminólogos, genera tropa para la delincuencia, ¿verdad? O sea, genera una masa de personas que, más que revertir su comportamiento, se suman. Perdón, voy a cambiar porque no es este el... Víctor, voy a dejar de compartir tu pantalla.
Ahí está, Así, ahí está bien, ¿se ve esta? no, es que ese es el tema. Voy a dejar de compartir pantalla Sí. y espera, porque Si querés dejo de compartir y vuelvo a compartir. sí, hay que dejar de compartir y después volver a, perdón, yo creí que lo podía hacer desde aquí, pero no me deja por la función en la que la programamos. Acá está. Ven, este está más lindo. Decía entonces que este fenómeno de la exclusión termina en una inclusión en estos grupos de similar condición, con lo cual se da una identificación con grupos de pares que tienen estos valores, mecanismos de legitimación de las conductas delictivas, procesos de identificación personales también con estos comportamientos que determinan un proyecto de vida determinado. Y esto nos lleva a una biografía típica. Este es un concepto que manejan muchos autores, de que las personas que viven en determinadas condiciones sociales tienden a tener una biografía, un curso de vida, en donde hay elementos que se repiten, ¿verdad? Y dentro de las biografías típicas encontramos algunas cosas muy preocupantes, como ser justamente el abandono temprano de la educación de estos chicos, las problemáticas de relación, y en algunos casos, también una conducta delictiva. Todo esto es un fracaso de la política de erradicación del delito. ¿Cuáles son los puntos críticos, los aspectos que se deberían contemplar en una política? En primer lugar, hay toda una serie de experiencias que rodean el tema de la detención, ¿verdad? De violencia, de invasión del hogar en los allanamientos, las requisas, los procedimientos en los barrios, donde los chicos lo describen como situaciones de mucha violencia y de mucho miedo, ¿verdad? Al momento de decidir la privación de libertad, nos parece importante que haya una identificación de los niños, niñas y adolescentes que están a cargo de ese adulto que va a ser privado de libertad, para establecer coordinación con organismos de protección y definir planes concretos de acompañamiento y de apoyo. Es importante garantizar la información adecuada. El derecho a la información es un derecho del niño y muchas veces los adultos no logramos, a veces ni siquiera lo intentamos, pero otras veces no logramos dar información adecuada para el niño. Que no tiene que ser una información distorsionada, pero sí una información acorde a su edad y desarrollo. Las preparaciones para las visitas. Los chicos describen como muy impactante las primeras visitas, ¿verdad? Ese descubrimiento del sitio, las medidas de seguridad del ingreso, la forma de contacto con ese padre o madre o progenitor o adulto que, bueno, ese entorno carcelario es muy impactante y la visita muchas veces no aparece como un reencuentro gratificante, sino que aparece muy interferido por todo ese entorno. En ese sentido es muy importante una preparación del niño para esa estancia, también del adulto para ese encuentro, y el generar las condiciones lo más amigables posibles en el entorno. Y esto no tiene nada que ver con las políticas de seguridad. O sea, no es más o menos seguro el tener una visita amigable que el tener una visita interferida por todas estas cosas. Tiene que haber apoyos al adulto también para darle instrumentos para dialogar, que comprenda la situación del niño, que comprenda sus necesidades, sus derechos, el grado en que está percibiendo la situación, para asegurar visitas amigables. Por otra parte, el apoyo a los adultos que asumen la protección y el cuidado del niño, que se van a enfrentar a una situación difícil, ¿verdad? Y que tienen que acompañar al niño en este proceso. Dar herramientas para la maternidad y la paternidad en los programas de egreso. O sea, el reencuentro afuera, el egreso es un momento también crítico, un momento que a veces se espera con mucha idealización y se encuentran con gente, tanto de un lado como el otro, que ha vivido situaciones difíciles y que no es exactamente igual a cuando dejaron de estar juntos.
y el acompañamiento a la integración social del niño, ¿verdad? Una situación de apoyo, de acompañamiento y de respuesta en caso de deserciones escolares, conductas llamativas, en fin, situaciones que puedan de alguna manera necesitar ese apoyo. Y frente a esto, lo que nos estamos planteando, y eso es el sentido fundamental de esta actividad y de este curso que estamos proponiendo, es la necesidad de contar con una masa crítica de recursos humanos capacitados en las diferentes instituciones involucradas en estos procesos. O sea, que tanto a nivel judicial, como a nivel policial, como a nivel de los organismos de protección, como en el propio sistema carcelario, haya gente que pueda asumir estos roles de informar, preparar, acompañar, comprender y tener conductas adecuadas, o las más adecuadas posibles frente al niño, ¿verdad? Esto es básicamente lo que quería compartir, y termino con este planteo que tiene que ver justamente con la importancia de escuchar a los niños y niñas que vivieron esta situación. O sea, la mayor parte de este conocimiento que está sistematizado tanto por la plataforma NAPES como por otras organizaciones, incluso que están recogidos en el documento que se elaboró conjuntamente con el INAPES, de la orientación técnica, salen de lo que los propios niños, niñas y adolescentes narran de sus vivencias. Por eso tomo esta frase de la Declaración de Cartagena, que es una declaración realizada en el Foro de Niños, Niñas y Adolescentes, donde ellos plantean que las mejores soluciones se darán con nuestra opinión, desde nuestra mirada y nuestro pensar. Muchas gracias, y quedo escuchando al resto de los colegas del panel. Agradecemos al director general del IN por este posicionamiento que ha hecho sobre los efectos en la niñez de la temática o de esta adversidad que muchas veces suelen atravesar, y que además ha resaltado algunos puntos críticos para definir una política de atención integral en el tema. Podríamos continuar e invitar a Edith Avendaño Castro, que es una joven representante de la plataforma NAPES, a que ella pueda hacer su exposición en este momento mientras tratamos de resolver el problema de Gonzalo. Por favor, Edith, bienvenida y adelante. El piso es tuyo. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Edith Avendaño, de la organización IMPRU de Nicaragua. Es un placer para mí estar aquí en esta preciosa mañana, compartiendo con cada uno de ustedes mi experiencia. Yo en el 2015, mi experiencia, desde el 2015 de ser parte de NAPES, mi experiencia ha sido de sumamente importancia para mi vida. Pienso yo de que eso ha ayudado de manera personal a irme forjando como joven, a irme ayudando a seguir adelante. Y actualmente yo miro de otro punto de vista la situación de que yo pasé como NAPES, y que ahorita eso sirve como para dar ejemplo, como para dar ánimo, como para dar aliento a esos niños, niñas y adolescentes que tienen a ese familiar privado de libertad. Eso ayuda eso ayudó a mí como persona a animar, a incentivar, a dar una palabra de aliento, porque lo que yo pasé, ellos actualmente lo pueden estar pasando o están pasando por ese momento. Entonces son como 3 momentos en la vida de las personas que tenemos algún familiar privado de libertad. Entonces eso ha caracterizado a mí como persona, ayudarme a forjar, a seguir adelante. Mi experiencia ha sido sumamente bonita, ser de apoyo, ser de ayuda, ser de aliento. Y pienso de que estos espacios así son los que ayudan a que uno se fortalezca como persona. IMPRU y ser partícipe de la plataforma NAPE ha ayudado a muchos niños aquí en Nicaragua a forjarse, a seguir adelante, de ayuda y de apoyo.
NAPE en Nicaragua actualmente está trabajando fuertemente en ayudar a esos niños que tienen ese familiar privado de libertad, ayudarles de la manera de explicarle, de ayudarle a sentirse bien, a sentirse cómodo. Bien sabemos que lo que se pasa, las cosas que uno pasa al momento de visitar a ese familiar son horribles, pero el tiempo va pasando, quizá como me pasó a mí de manera personal, yo decidí de un tiempo no visitar a mi familiar privado de libertad por el trato que te dan en la prisión. Entonces, así, pero otras personas no, porque el lugar no es cómodo, el ambiente no es apto para que vaya un niño o un adolescente. Y pienso yo pero hay otras personas que sí van y que sí visitan, porque quizás el familiar privado de libertad es más cercano, puede ser un padre o una madre, pero en mi caso fue un tío. Sí, fue un familiar cercano, pero mi familia, mis padres decidieron de que yo no siguiera asistiendo, no siguiera visitando por el trato inhumano que se dan en esos espacios. Entonces, pero hay niños que van a ese lugar y hay niños que reciben ese trato inhumano, ese trato sin amor, como que no fuéramos seres humanos, y resisten, pues van a ese lugar a visitar a su familiar privado de libertad y el gozo es en el momento, el gozo de ver, de poder abrazar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a quien esté ahí privado de libertad. Pero cuando uno ya se retira de ese lugar, es feo, pues porque uno quisiera quedarse más tiempo, pero hay un tiempo, 2 horas, 1 hora, 45 minutos, hay un tiempo y solo se puede aquí en Nicaragua 2 veces a la semana, 2 veces al mes, cada 15 días. Y entonces, al momento de retirarte del lugar, del espacio que ya hayas compartido con tu familiar, al momento de retirarse uno no se quiere ir porque se siente bien estar con esa persona, se siente bien compartir con esa persona, pero como niño, como niña o como adolescente, quizás no entendemos eso, quizás los padres no nos explican bien de que por qué él está allí, de que por qué pasó esto, cuando los niños son más chiquititos. Entonces, al momento de retirarse del lugar, de la cárcel, es feo porque uno no quisiera irse de donde está tu familiar, donde está esa persona en cual vos te visibilizas, el cual vos te ves, el cual vos te da ánimo, te da aliento. No, uno no quisiera irse de ahí, pues el trato aquí en Nicaragua es inhumano. No es apto pues para que vaya un niño, pero más sin embargo uno asiste por las ganas de ver a esa persona. De manera personal, el viaje que yo tuve a República Dominicana me ha servido mucho para forjarme, para seguir adelante, para compartir esta experiencia, para que sea de útil y que sea de aliento para otras personas que actualmente estén pasando ese momento. Ya quizás estaba yo bien pequeñita cuando mi familiar privado de libertad estaba en la cárcel. Y conforme a los años, conforme a cada momento que ha pasado en mi vida, eso me ha ayudado demasiado. Y ahora yo comparto mi experiencia con otros jóvenes, con otros niños, diciéndoles de que al final de todo, uno se llena de aliento y uno se llena de valentía y esas ganas y esas ansias de seguir adelante y de ver a tu familiar algún día fuera de ese lugar feo y ahora sí compartir con ellos mucho más tiempo, poder abrazarlos, poder estar con mucho tiempo con ellos. Y esa es la satisfacción más grande, de estar con ese familiar en algún momento, de poder compartir demasiado tiempo con ese momento. Y esa experiencia que yo he pasado en mi vida me ha ayudado y me ha forjado para ahora desenvolverme de una manera sumamente, que hasta yo me sorprendo porque antes yo tenía pánico, yo tenía miedo a hablar y que cada una de las experiencias que han pasado en mi vida
que ha ayudado Impro de fortalecerme como persona, me han ayudado y me han ayudado para inspirar a los demás. Actualmente nos estamos reuniendo con NAPES, con niños, niñas y adolescentes con familiares privados de libertad. Estamos hablando acerca de cada una de las experiencias que hemos tenido, las vivencias que cada uno hemos pasado, cómo ha sido esa figura referente privada de libertad para nosotros, para nuestra vida. Y es un espacio el cual tenemos en Impro que nos ha ayudado a sacar eso que llevamos por dentro, quizás esos recuerdos de hace mucho tiempo guardados o que algunos niños estén pasando, me han ayudado a desempeñarme, a desenvolverme como persona y a dar mi punto de vista de aliento. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Edith, por tus importantes reflexiones para este diálogo. Me parece que con la muestra, el diálogo, la reflexión que haces en torno a tus experiencias, muestras o visibilizas muchas de las falencias que precisamente deben ser superadas desde lo normativo y lo programático, y para lo que precisamente estamos tratando y estamos trabajando en esta temática, para tratar de lograr aquella superación de todas esas dificultades. Así que gracias, Edith, nuevamente por tu aporte a este espacio. Vamos a continuar, vamos a hacer un pequeño cambio en cómo estaba prevista la agenda. Vamos a cederle ahora la palabra a Luis Pedernera. Luis es el presidente del Comité de los Derechos del Niño. Luis, bienvenido, por favor. Gracias, Esteban. Es un gusto saludarlos al Instituto PES. Saludar la iniciativa de este curso que presentan en conjunto. Yo voy a empezar contando cuál ha sido mi vinculación con el tema niños con padres, progenitores encarcelados o referentes familiares encarcelados. En el año 2010 a mí me tocó ir a hablar al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre los efectos de la detención en las personas menores de 18 años. Mi experiencia es particularmente a partir de la detención de los adolescentes que infringen la ley penal y son detenidos. Y desde esa perspectiva había preparado mi intervención en el Consejo de Derechos Humanos. Pero unos días antes se toman contacto conmigo un grupo que yo no conocía, que es del movimiento Quaker en Naciones Unidas. Y me escriben y me dicen que les interesaba tomar contacto conmigo porque querían presentarme un tema que ellos seguían muy de cerca, y era el tema de los niños detenidos con sus padres en las prisiones. Ese fue mi primer acercamiento a la temática. Tenía una idea vaga, pero no magnificaba realmente todos los efectos de la situación de las condiciones de los niños, la cantidad y las condiciones de niños con referentes adultos detenidos. Ese fue, lo quiero contar porque fue la insistencia de la organización Quaker en Naciones Unidas la que me acercó a la temática. El Comité de Derechos del Niño en el año 2011 realizó un día de debate general. Los días de debate general son días que el comité elige cada 2 años para dedicarse a trabajar un tema en específico sobre el que no hay mucha información o sobre el que es necesario empezar a generar sensibilidad, a conocer qué es lo que está pasando. Y eso fue lo que ocurrió en el 2011. El comité convocó a un día de debate general y ese día se dedicó al tema de los niños con referentes, con progenitores, dice el lenguaje del comité, encarcelados. Ese es el antecedente de trabajo más específico del comité. Luego, nosotros en los documentos de conclusiones y observaciones
analizamos específicamente la situación de niños con progenitores encarcelados. Ese es un apartado específico. Nosotros tenemos un documento dividido en 10 clústeres de temas que son los que luego dirigen el debate y el diálogo, el intercambio con los estados en el examen que ocurre en Ginebra. Y en el clúster 6, que habla sobre el derecho del niño al desarrollo en un entorno familiar y el cuidado alternativo, ahí hay un título que es niños con referentes familiares encarcelados. Además, el comité puede, en el proceso del diálogo, valorar, por ejemplo, cómo se analiza el derecho y el principio del interés superior a la luz de los procedimientos que tengan que ver con este tema específico. Y lo cruzamos con el artículo 12, ¿no? El interés superior y el artículo 12 son centrales para comprender esta situación. Para el comité, el interés superior, de acuerdo a su comentario, a su observación general, tiene una triple acepción, ¿no? Como derecho, como criterio de interpretación y como norma de procedimiento. Al comité específicamente, cuando dialoga con los estados y cuando recibe información de las organizaciones no gubernamentales, de las agencias de Naciones Unidas, le interesa específicamente cuál es el procedimiento que tienen los estados para establecer y determinar que esa decisión se tomó basada en el interés superior. Y eso es particularmente relevante en estos procesos en donde se toma una decisión sobre la libertad de los adultos, muchas veces sin tomar en cuenta el interés superior. La otra cuestión es el artículo 12, el derecho a que los niños se expresen, dice la Convención, en los asuntos que lo afectan. Este es un asunto que lo afecta directamente y por lo tanto recoger su opinión es central. Pero el comité no solo le interesa que se busque la opinión del niño, sino que tienen que haber condiciones previas para que esa opinión tenga la fuerza y el valor de venir de un niño. Y esas condiciones son de que los niños, para opinar, necesitan estar informados. Y la información tiene que ser una información adaptada al grado de desarrollo y información de calidad. Si no, esa opinión solamente se convierte en un ritual que no genera nada, ni siquiera una transformación en el niño empoderado sobre su derecho, pero también en una opinión que valga para la consideración de las decisiones que se toman sobre los adultos responsables. En ese sentido, el comité, a lo largo de sus recomendaciones, insiste en la necesidad de generar información de calidad para seguir estos procesos. Es decir, es necesario tener cuantificado la cantidad de niños con adultos familiares encarcelados o detenidos, cómo son sus condiciones de vida, porque esa información tiene que después servir para las respuestas que surjan de la para las respuestas que tienen que surgir de la política pública. El comité también insiste en la formación de los profesionales, en cómo se valoran los elementos para que el niño pueda mantener relaciones en caso de la detención, pero también para evitar la separación del niño y para evitar la detención, planteando formas alternativas al encarcelamiento. Como lo dijo Víctor, el impacto del tema de niños con adultos referentes familiares detenidos es mucho y muy alto. Puedo decir que la carga de violencia que viven esos niños es inconmensurable. Víctor lo planteaba en su presentación. Hay impactos emocionales, hay impactos en términos de crecimiento y desarrollo, y hay impactos también en términos socioeconómicos, porque de tal forma afecta la vida que impacta en esas dimensiones.
el niño se angustia, el niño o la niña se angustia, el niño carga con un estigma, el niño puede ser empujado expulsado del sistema educativo, lo que produce el abandono, puede agudizar procesos de situación de calle, etcétera, etcétera. De a poco se ha ido construyendo información que es muy válida, y yo invito a leer las investigaciones que ha hecho NAPES y que ha hecho Gurises Unidos en relación a la temática. Entonces, en ese sentido, yo creo que este curso del que se hace el lanzamiento hoy es una oportunidad importante, porque además de lo que dijo Víctor, permite generar capacidades. Primero, para la comprensión del tema. Y segundo, para la atención, en el sentido de que este curso es la combinación de un colectivo de organizaciones de la sociedad civil y un instituto cuya función es asesorar en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes a los estados de nuestra América. El valor de este curso en pensar formas más respetuosas de los derechos del niño para atender esta temática es de primer orden en la agenda. Y pensándolo especialmente en las coyunturas en las que vivimos en nuestros países. Hay una expansión de los sistemas penales altamente preocupante, una expansión que se da en la creación y cada vez más de nuevos delitos, pero también en la expansión en términos de el aumento de penas, y que esto directamente impacta. Hay investigaciones recientes de cómo el sistema penal, que llegaba tangencialmente a las mujeres, madres, empieza a llegar a partir de la criminalización del microtráfico, y invito a leer las investigaciones que ha hecho Gurises Unidos sobre ese tema, para entender de que estamos frente a una problemática que, lejos de retraerse, se expande, y el impacto, por lo tanto, en términos de la vida de niños, niñas y adolescentes, es preocupante. Yo, para ir terminando, quiero hacer antes de preparando esto, lo que hice fue recorrer qué habíamos dicho a los estados que pasaron en estos últimos 3 años en el comité de la región. Y saben que no encontré nada en el título que yo les decía, donde el comité dedica a marcar su preocupación sobre los niños con progenitores en prisión. El comité, a los estados que han pasado, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Panamá, Argentina, el comité no les ha dicho nada en esa materia. Y eso puede ser por 2 motivos. Una es que se pueden estar haciendo cosas interesantes y, por lo tanto, el comité recibió información y, frente a la valoración de que se están tomando medidas, se están dando pasos, no consideró relevante marcarlo como una observación, recomendación. Pero lo otro, que también puede ser, es que falta información para que el comité tome dimensión de que el tema puede ser una preocupación de cara a derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestra región. Entonces, en ese sentido también el curso es sumamente pertinente por eso, porque el comité habla en función de la información que tenga. Y la información que la brindan los niños, las ONGs, los organismos de Naciones Unidas y el propio Estado a través de su informe oficial. De la contraposición de esa información es que el comité saca sus conclusiones. Entonces, si el escenario posible está faltando información de calidad para que el comité vuelva a retomar el tema y lo plantee en recomendaciones, será un buen ejercicio
el trabajo que haga que se produzca a partir de este curso en términos de generar capacidades tanto para los estados como para lo que nosotros llamamos partes interesadas. Entonces, reitero mi saludo, agradezco la posibilidad de haberme invitado y poder transmitir esta pequeña intervención, sin antes decir que a mí siempre me ha impactado un título de una publicación, de las primeras publicaciones que se han hecho sobre el tema y que es una sistematización de las recomendaciones del comité en este ámbito, que se llama, que fue hecha por el movimiento Quaker, y que se llama Convictos Colaterales. Los niños, creo que no hay mejor definición de la situación que viven los niños en relación a la detención y a los procesos de prisionización de sus referentes adultos de la familia, de este título de esta publicación que se llama Convictos Colaterales. Tenemos que tratar de empezar a pensar seriamente a partir de los graves impactos que genera la prisionización de los adultos en la vida de los niños, para que las respuestas empiecen a tomar en cuenta otros aspectos y otras decisiones que puedan cambiar algunas trayectorias que están prácticamente marcadas. Así que muchas gracias, es un gusto y la mejor de las suertes para el curso. Muchas gracias, Luis, por compartir como presidente del Comité de los Derechos del Niño la posición de este importante órgano de tratado y algunos de los elementos que consideran y preocupan al comité sobre esta importante temática. Muchas gracias, Luis. Bueno, para continuar vamos a cederle la palabra al doctor Ricardo Pérez Manrique. El doctor Pérez Manrique es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, doctor Pérez Manrique. Bien, buenas tardes a todos y todas. Un saludo al señor director del instituto, al amigo Víctor Giorgi, a Luis Pedernera, a Esteban de la Torre, a Gustavo Salle y a tantos amigos y amigas que tenemos en el continente en esta tarea de afianzamiento y patrocinio de los derechos de la infancia. He escuchado con mucha atención las intervenciones anteriores en cuanto a que primero Víctor realizó un análisis de su especialidad, es decir, el impacto que subjetivamente tiene la privación de libertad de los adultos referentes respecto a niños, niñas y adolescentes, por una parte. He escuchado lo más conmovedor, que es la versión de alguien que fue víctima de esta situación que recientemente escuchamos, y ahora un poco la exposición de Luis sobre las elaboraciones del Comité de Derechos del Niño y esta cuestión tan interesante de que, sin perjuicio de que el comité en sus ítems respecto de los cuales deben de informar los estados se encuentra la situación de los niños y niñas con referentes adultos privados de libertad, el comité no ha dicho, según creo haber entendido, no ha dicho una palabra sobre esta situación. Entonces, esto lleva a la cuestión de algo que ya se ha dicho aquí, pero que es evidente, que este es un problema que está invisibilizado. Luis contó su relación con este tema. Mi relación con este tema es, primero, mi compromiso con los derechos de los niños, niñas y adolescentes desde hace muchísimos años. Y segundo, que me correspondió, primero en mi carácter de secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, y luego en mi carácter de juez de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay, recorrer todas las prisiones del país durante muchos años. Y al recorrer las prisiones del país durante muchos años, vimos decenas de niños y niñas pequeños que estaban viviendo junto con sus madres, porque las que llevan sus niños a la prisión son las madres y no los padres. Esto quiere decir que cuando el padre es el que está preso, alguien afuera se encarga de esto, y esto creo que es un problema
que tiene un perfil claramente vinculado con el género, en el sentido de que aquí lo que se sustituye es lo que desaparece la figura de la madre de la vida de estos chicos y chicas, a la que siguen algunas veces a prisión, o de lo contrario quedan bajo el cuidado de algún adulto del medio familiar o afectivamente vinculado, o en muchos casos, y este también es un problema importante, resultan institucionalizados a falta de tener cobertura familiar. Es decir, y esto yo creo que nos coloca ante el siguiente desafío, porque estos niños están, debido a la actitud de sus adultos responsables, están insertos en un mundo que es el mundo de la justicia penal, en el cual no existen, para la cual no existen, ¿verdad? Es más, la cuestión de si un niño o niña pequeña o pequeña sigue al lado de su madre durante la etapa de privación de libertad de esta, queda al arbitrio ni siquiera del juez de ejecución, sino de las autoridades carcelarias, que determinan con sus reglamentos internos cuánto tiempo pueden estar los niños y niñas con sus madres, es decir, entre qué edades pueden estar con ellas, cuánto tiempo, etc. Entonces, esto está invisibilizado. Yo recuerdo que participé cuando este proceso empezaba en el análisis de los primeros datos que se empezaban a arrojar, y donde aparecían como que había momentos cruciales desde el punto de vista de la afectación de los derechos y desde el punto de vista de la integridad, psicológica y afectiva de los niños, que era cuando se produce una primera intervención policial, cuando los padres o madres o los adultos referentes son detenidos en presencia de los niños. Generalmente es el momento cúlmine de violencia de parte de las autoridades policiales. Luego depende de cuál sea el funcionamiento de las garantías en el estado respectivo. Otro importante momento de violencia son los momentos de los interrogatorios, pero ahí los niños no los presencian, pero sí estamos ante una situación en que ellos son testigos de una violencia extrema. Todos sabemos que se ha avanzado muchísimo en materia de niños testigos de violencia, y hoy se entiende que cuando hay violencia de género dentro del hogar, el niño que es testigo, pese a no ser víctima de violencia, también es víctima de violencia como si fuera castigado. Entonces, el niño es objetivamente víctima de esta violencia policial desatada en el momento de la detención, más allá de si es justificado o no, o se ejerce conforme a derecho o no. Entonces, tenemos este problema de la invisibilización. Esta invisibilización lleva a la carencia de datos. Prácticamente los únicos datos que se pueden obtener de los sistemas penitenciarios es la cantidad de niños que están tras las rejas con sus madres, la edad y el sexo, etc. Se producen situaciones tremendas, porque cuando el reglamento carcelario establece, por ejemplo, que los niños o las niñas pueden estar con su madre hasta los 3 años, a los 3 años se produce una separación muy dura, porque esos niños tienen que ir extramuros a seguir viviendo, que sería lo lógico. Entonces, quiero decir que la misma situación de carencia de datos que tiene el comité, yo voy a recomendar 2 publicaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una es una publicación realizada con UNICEF en oportunidad de los 30 años de la Convención de Derechos del Niño, que se recordó el año pasado, que se llama Violencias contra Niños, Niñas y Adolescentes, donde están consignados distintos tipos de violencia ejercidos contra niños, niñas y adolescentes, qué ha dicho la Corte al respecto y cuáles son los estándares que la Corte ha fijado en esos casos. Y el otro elemento también muy importante es el cuadernillo número 5 de jurisprudencia de la Corte Interamericana,
que todos son documentos accesibles en Internet, que está actualizado a este año sobre toda la jurisprudencia de la Corte respecto de niños, niñas y adolescentes. Lo interesante es que la Corte tiene antecedentes sobre los niños cuando son víctimas directos de violencia, ¿no? Desde Villagrán Morales, caso Niños de la Calle, hasta la fecha, hay un sinnúmero de casos con niños víctimas directos, a veces han sido objeto de ejecuciones extrajudiciales, de afectaciones a su vida, a su integridad personal, etcétera, etcétera. Y después hay casos memorables, como el caso de Panchito López, sobre niños privados de libertad y las condiciones de privación de libertad. Inclusive hoy existe en trámite ante la Corte algún caso en el cual también está planteada la situación de niños y niñas privadas de libertad. Pero este caso nunca ha llegado, no ha llegado formalizado de tal manera ante la Corte, y esto demuestra que esa invisibilización para el derecho interno lo es también para el derecho internacional de los derechos humanos, no para el derecho, sino para los organismos de aplicación del derecho o de control del derecho internacional de los derechos humanos. Ni el Comité de Naciones Unidas, ni la Corte Interamericana, el Tribunal Regional, han tratado este tema, y vaya si este tema, a partir de todas las investigaciones que se han realizado, resulta de fundamental importancia. Yo quiero señalar que la Corte, desde Villagrán Morales y expresamente en la opinión consultiva de 2002 sobre condición jurídica de la infancia, ha consignado la centralidad de la figura del interés superior del niño en su triple carácter de derecho, de principio interpretativo y de integración de la norma, y también como normativa procesal. Y allí ha señalado el criterio del Corpus Juris Interamericano de Infancia como el marco normativo en el cual deben manejarse en el sistema interamericano las cuestiones relacionadas a derechos de los niños, niñas y adolescentes. Yo he sostenido en la Corte, si se acaba de publicar una sentencia donde aparecen en sus resolutivos mi posición, en el sentido de que ustedes saben que la Convención Americana tiene en realidad dos referencias específicas a los niños, una el 5.4 en cuanto a niños sometidos a proceso penal, el derecho a la integridad, y otro el 19 sobre derecho de protección de la infancia. Y yo entiendo que cada vez que se afecta en el sistema interamericano un derecho a un niño, niña o adolescente, es porque el Estado ha violado el artículo 19, aunque no esté invocado. Es decir, ¿por qué? Porque si se viola un derecho civil o político, económico, social, cultural y ambiental de un niño o niña adolescente, es porque el Estado no ha sido eficaz y eficiente en el cumplimiento de su obligación de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en el mismo nivel, a mi entender, aparece el derecho que centralmente violado, el derecho a la vida, a la integridad personal, es decir, el derecho que pueda ser, porque desgraciadamente existe una gran amplitud en los derechos que se pueden afectar de los niños, niñas y adolescentes, y paralelamente y en el mismo nivel, no en relación, sí, sino en el mismo nivel de violación, aparece la violación del artículo 19. Entonces, ¿por qué todos estos razonamientos desde el sistema interamericano? Porque yo creo que al sistema interamericano es como los árboles que para que arrojen sus frutos hay que sacudirlos. Yo creo que hay que despertar la necesidad en el sistema despertar la necesidad de atender este tipo de problemas. Y a mí se me ocurre que como existen condiciones extremas de privación de libertad en varios países de la región, es decir, este es un país, como se dijo aquí, con un alto nivel de prisionización,
Mi país, que es un pequeño país, está casi al tope en este sentido. Este alto nivel de prisionización y carencias presupuestales y desinterés de parte de los gobiernos hace que las condiciones carcelarias, por el hacinamiento, por la naturaleza de las personas que están allí, etcétera, sean cada vez más críticas y sean cada vez más cuestionables. En consecuencia, todo eso, la situación en que está la persona privada de libertad, tiene una referencia directa con la situación en la que están los niños, niñas, adolescentes que están vinculados con ellos, de los cuales son familiares o adultos responsables, etcétera. Entonces, a mí me parece que estas situaciones podrían merecer un enfoque multifocal, no solamente referido a que, por ejemplo, es decir, esta persona está sometida a tratamientos crueles, inhumanos o degradantes en su situación de privación de libertad. Bueno, una mujer que está con sus hijos sometidos a situaciones crueles, inhumanos y degradantes, indudablemente está transmitiendo, por lo mismo que dije hoy, esa situación al niña que está con él. Pero un adulto que está sometido a esa situación, que se ve privado de la posibilidad de acceso cuyos niños se ven privados a la posibilidad de acceso a esa persona, son especialmente también factores de agresión a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y mucho más en este momento en el cual estamos en una situación especial de pandemia, en la cual las poblaciones carcelarias están generalmente aisladas a raíz del problema de la pandemia y donde los niños adentro, intra o extramuros, están sufriendo directamente las consecuencias de la pandemia multiplicadas por la situación de privación de libertad del adulto referente. Yo culmino este razonamiento porque a mí me parece muy importante y estratégicamente importante generar masa crítica, como este curso pretende hacerlo. Pero a su vez, la masa crítica tiene que estar dirigida a hacer efectivo el acceso a la justicia nacional primero, pero a la justicia interamericana también, a los efectos de que estos derechos sean visibilizados de una buena vez por todas. Sinceramente me deja muy preocupado lo que dijo Luis, en el sentido de que si bien el comité se ha preocupado de que esto sea uno de los puntos a considerar en los informes del Estado, por distintas razones que desconocemos, esto sigue siendo invisible para el comité, pese a que trató de hacerlo visible. Entonces, cierro mis palabras con otras. Bienvenido el curso, bienvenido la necesidad de la creación de masa crítica, pero hay una necesidad fundamental cuando hay derechos amenazados o vulnerados en el sistema, de vulnerar estos derechos amenazados o vulnerados con la necesaria protección de estos derechos que se debe hacer efectiva a través del acceso a la justicia. Del acceso a la justicia nacional primero y posteriormente del acceso a la justicia interamericana, como está previsto en la respectiva convención. Así que con esto cierro mis palabras, expreso mi solidaridad, mi preocupación por esto. Yo creo que sería muy bueno que más temprano que tarde aparezcan, por ejemplo, solicitudes a la Comisión Interamericana de medidas cautelares para proteger la situación de estos niños, niñas y adolescentes. Y para eso, la masa crítica que puedan surgir de cursos como de investigaciones, etcétera, va a ser un paso fundamental e insoslayable. Muchas gracias y pido disculpas porque tengo otro compromiso, entonces tengo que desconectarme, pero quedo a las órdenes. El instituto tiene todas mis referencias porque manifestamos un especial interés en este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Pérez Manrique por su intervención, sus reflexiones, que muestran también la invisibilidad que tiene este tema en el ámbito nacional, o que la invisibilidad que este tema tiene en el ámbito nacional alcanza también la esfera internacional, la esfera del sistema interamericano, ¿no? Y por tanto, esta necesidad de posicionar, de seguir trabajando en torno al tema, al nivel del sistema interamericano,
para poder garantizar también, o una forma de garantizar derechos es poder garantizar el acceso a la justicia, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Agradecerle mucho nuevamente, doctor Pérez Manrique. Gracias a Entendemos ustedes y un saludo que a tenga todos. que retirarse por el tema de su agenda. También el doctor Pedernera me había comentado que también por un tema de agenda tendría ya que dejarnos, así que agradecerle nuevamente también a él. Y bueno, para cerrar este importante espacio, esta reflexión tan interesante que hemos tenido, le cederíamos la palabra a Gonzalo Ceses, que como habíamos dicho es el director de Gurises Unidos, que es la organización que lleva adelante la Secretaría de la plataforma NAPES. Antes de cederle la palabra a Gonzalo, simplemente mencionar que bueno, estamos leyendo y mirando todos los mensajes y que están colocando quienes están participando como oyentes de este espacio en el chat. Lastimosamente no tenemos en este momento espacio para poder atender a todas esas comentarios y preocupaciones, pero quedan en el chat algunos datos de vínculos para que puedan ustedes luego poder intercambiar y comunicarse. Dicho eso, Gonzalo, por favor, te cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Lamentablemente no me voy a poder comunicar con ustedes vía imagen por estas cuestiones de la tecnología, pero bueno, voy a ser muy breve. Quiero agradecerles a todos los participantes que están escuchando este conversatorio en los distintos países de la región. Quiero saludar y agradecer realmente a los panelistas que nos han acompañado hoy. Escucharlos realmente fue un placer poder escuchar a estos académicos, a estos sobre todo más que académicos. Me gustaría destacar a estos defensores de los derechos humanos, particularmente los derechos de niños y niñas, ¿no? Como Ricardo Pérez Manrique, como Víctor Giorgi, como Luis Pedernera. Realmente para nosotros como plataforma, el contar con los aportes, con las alianzas con ellos, con sistemáticamente iluminarnos y colaborar con la plataforma y con más que con la plataforma, con lo que es la misión y los objetivos de la plataforma es un orgullo y un honor. Así que, a pesar de que no me deben estar escuchando todos y Víctor, agradecerles desde todo corazón, desde la plataforma. Agradecerle también a mi compañera Edith, compañera joven de la plataforma, y agradecerle que seguramente también nos están escuchando a los distintos compañeros integrantes de las distintas organizaciones que integran la plataforma NAPES, como es el caso de ACIFAT de Argentina, Shower Service, Meninos y Meninas de Arrúa, Colectivo Artesanas de Guatemala, En Marcha de Chile, Redim de México, RENIAP de Panamá, Caminantes de Dominicana, IMPRU de Nicaragua, y bueno, los compañeros de acá, de Gurises Unidos de Uruguay. Así que, nada, arrancar agradeciendo a todos estos actores, que cada cual desde su lugar y con su granito de arena han venido traccionando esta problemática, esta temática, que es la de los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. Quiero destacar, aparte de este conversatorio, quiero destacar la importancia del marco que se da a este conversatorio, que es este lanzamiento de este curso que se lleva adelante desde el IN en alianza con la plataforma NAPES. Y ahí creo que para nosotros como plataforma es un gran logro el haber podido, conjuntamente con el equipo técnico, que también destaco del IN, un equipo de una profesionalidad y una contundencia impresionante, que nos ha permitido, conjuntamente al equipo técnico de la plataforma, el poder generar los contenidos que van a llevar y que van a permitir el desarrollo de este curso virtual, que pretendemos que hoy estar lanzándolo, pero que en realidad podamos seguir replicándolo año a año. Muy brevemente, algunas reflexiones y algunos comentarios que me gustaría compartir con ustedes. La plataforma NAPES es una plataforma integrada por organizaciones que trabajan por la defensa
de los derechos de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. Esta plataforma surge a partir de un hecho que para nosotros es un hecho histórico, un hito histórico, que es cuando en el 2011 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas hace un día de debate, y ese día de debate versa sobre la realidad que viven los NAPES, la realidad que viven los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad. Y ya en el 2011 el Comité de los Derechos del Niño planteaba, y le planteaba a todos los estados, la importancia de hacer visible la realidad que viven estos niños, la importancia de generar conocimiento sobre esta temática y la importancia de poder dimensionar de cuántos niños, niñas y adolescentes tienen un referente adulto privado de libertad, en pos de poder después construir programas y políticas públicas. Es a partir de ese día de debate y es a partir de esas recomendaciones que surge la plataforma en un intento de poder traccionar esas recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño realiza a los estados, y es esa plataforma que se fija tres grandes líneas de trabajo. La incidencia en política pública, la generación de conocimiento y el promover la participación de niños y niñas con referentes adultos privados de libertad. Esto quiere decir que no sea solamente una plataforma que desde el mundo adulto genere, plantee, diga a los distintos actores, a los distintos decisores de política pública, sino que esas recomendaciones, esa generación de conocimiento que se pueda hacer desde la plataforma, tome en cuenta, y por sobre todas las cosas, la percepción y la vivencia que estos niños y niñas tienen sobre la realidad que viven o que han vivido. Y esto es para nosotros una forma clara y la forma que entendemos válida de construcción de política pública. Esto quiere decir construir política pública a partir y tomando insumos de los propios beneficiarios de esa política pública. Así que este es el gran objetivo que desde la plataforma nos venimos planteando desde ese día de debate en el 2011 que hace el Comité de los Derechos del Niño y de las recomendaciones que ahí se desprenden. De esas recomendaciones del 2011, lamentablemente, esas recomendaciones que el Comité realiza a los estados hoy siguen más vigentes que nunca. ¿Por qué? Porque en la región falta política pública que pueda dar respuesta a la realidad que viven estos niños y niñas con referentes adultos privados de libertad. Hoy, en la región, podemos decir que existen pequeños programas, pequeños impulsos en algunos países, como es el caso de Chile, como es el programa Abriendo Caminos, pero ¿no? que dan respuesta a los niños con referentes adultos privados de libertad, pero son experiencias escasas y puntuales. Lo que ha pasado y pasa con los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad es que es una agenda, es una temática que se cae entre los distintos sistemas. A nosotros como plataforma nos ha pasado ir y ponernos en contacto en los distintos países con los sistemas de protección, con los sistemas de justicia, con los sistemas penitenciarios, con los sistemas de seguridad, y cuando les llegamos a esta problemática, lo primero que dicen, o lo primero que nos plantean, sí algo esto más recientemente, sí algo de esto hemos escuchado, pero en realidad el sistema de justicia plantea que esto es un problema del sistema de protección, que el sistema de protección plantea que es un problema del sistema penitenciario, y es una temática que se ha ido escapando y se ha ido cayendo sin ser capturado o sin ser agarrado, sin ser tomado por ninguno de los sistemas. Es por eso que hoy, y para nosotros se vuelve fundamental este curso que le hemos planteado, a pesar de que surge desde el IN, poder pensar, como hoy decía Víctor, que en realidad es un curso desde el IN en alianza con la plataforma NAPES,
pero no solo dirigido a los operadores del sistema de protección de niñez, sino que es un curso que pretende generar masa crítica, no solo en el sistema de protección de niñez, sino en el sistema de justicia, en el sistema penitenciario. Creemos que para generar respuestas, para generar esa respuesta integral que hablaba hoy Víctor Giorgi, se vuelve necesario la articulación de estos tres sistemas, porque los niños y niñas y adolescentes con referentes a adultos privados de libertad circulan desde esta problemática por estos tres sistemas. La dimensión cualitativa hoy la fue expresada básicamente y muy claramente por Víctor, lo tomó después Luis Pedernera, pero yo quiero hacer hincapié claramente en la dimensión cuantitativa. A ver, estamos hablando que hoy en América Latina y el Caribe hay 2.300.000 niños, no con un referente adulto privado de libertad. Estamos hablando de 2.300.000 niños que tienen un papá o una mamá privado de libertad. Referentes adultos son muchos más niños. Esa situación cuantitativa da cuenta, nos habla de la necesidad de construir realmente políticas públicas, ¿no?, que puedan dar de manera integral respuesta a estos niños. Y esto es lo que nos hemos planteado desde la plataforma NAPES, y es en función de este gran objetivo de construir políticas públicas que hemos generado alianzas con el Comité de los Derechos del Niño, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la Corte Interamericana, con la Oficina contra la Violencia de Naciones Unidas, con el INC. Y hoy estamos lanzando este curso virtual con el INC. El año pasado hicimos una orientación técnica para los estados, que no sé si todos saben, básicamente la orientación técnica es un instrumento que da recomendaciones a los estados de la región para poder abordar la problemática de niños y niñas, en este caso, privados de libertad. Entonces, hoy escuchábamos a Edith, y a mí me parece súper importante resaltar esto que trae Edith, como persona, como joven que vivió la situación de tener referentes adultos privados de libertad, pero lo hemos escuchado también a lo largo de la historia de la plataforma, poniéndonos en contacto con niños y niñas que han vivido esta situación y que nos plantean que a partir de la privación de libertad de su papá o su mamá, nos dicen: nos volvimos más pobres, nos estigmatizaron, y ahí la escuela tiene un lugar fundamental. Ninguna institución que trabaja cotidianamente con nosotros nos ha preguntado por esta dimensión, por cómo es para mí y cómo estoy viviendo la privación de libertad de mi mamá o de mi papá. Nos dicen también que a partir de la privación de libertad de sus padres, tuvieron que salir a trabajar, quedaron en situación de calle. Nos dicen también que a partir de la privación de libertad, y ahí hay hoy Víctor lo hablaba muy claramente, esto de circuito de violencia y el circuito de inseguridad y del delito, nos plantean los adolescentes, nos plantean los niños, quedamos a merced del narcotráfico, elemento presente de manera contundente en lo que es nuestra región, y donde estos niños, a partir de la privación de libertad, quedan aún más expuestos, ¿no?, a lo que son las redes de narcotráfico. Si ustedes hoy me preguntan si el tema de niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad está en agenda en la región, yo creo que sí. Creo que se han hecho esfuerzos que hoy capaz que no es una temática invisible, que hoy los distintos estados saben lo que son o lo que es esta problemática, o han escuchado sobre esta problemática. No era así hace 8 o 9 años. Pero no alcanza con saber que
qué les pasa, qué son estos niños con referentes a adultos privados de libertad. Porque si bien pueden estar el tema en agenda, lo que sí nos queda claro, y este es nuestro desafío, no hay política pública con respecto a la realidad que viven niños, niñas y adolescentes con referentes a adultos privados de libertad. Se vuelve necesario que la región, que los estados construyan política pública en relación a esto. Creo que con este curso que hoy estamos lanzando, estamos poniendo nuestro granito de arena, así que agradecerles a todos los participantes, agradecerles a los panelistas y agradecerles fuertemente a los compañeros del Instituto Interamericano que han trabajado duramente para poder llevar adelante esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu intervención. Bueno, con este mensaje cerramos este espacio, agradeciendo a los panelistas, pero sobre todo, bueno, agradeciendo a todos ustedes que nos han acompañado durante el mismo. La plataforma NAPES del IN está siempre a disposición para impulsar y trabajar esta temática. Así que nuevamente muchas gracias por habernos acompañado durante este espacio. Una buena tarde.